El segundo tema que tiene que ver con la Constitución del Distrito Federal, comentar que el día de mañana en el Teatro de la Ciudad tendrá lugar el encuentro de la Ciudad de México para la reforma política del Distrito Federal, a donde hemos sido invitados. Esto ha sido a convocatoria del gobierno del Distrito Federal. Desde luego tenemos la expectativa de que asistan todas las fuerzas políticas, de que estén representados los partidos, de que estén representados los grupos parlamentarios, que estén ahí, porque pues la propuesta que surja de los trabajos de esta mesa, que es sobre la que hemos venido nosotros desde la agenda de derechos humanos, específicamente hablo aquí, reiterando, es la de reformas fundamentalmente al artículo 122 de la Constitución. Desde luego hay algunos otros artículos que tienen que reformarse, pero sobre todo el 122, lo que he señalado, y lo repito, para que sea aquí, con legisladores locales, con la representación local, que se discuta la creación de una Constitución que defina y delimite el régimen interno del Distrito Federal. Lo que no podemos, insisto e insistiré, es que se esté definiendo si las delegaciones deben o no ser más o menos autónomas, con legisladores de Coahuila, de Guanajuato, etcétera, etcétera. Y esto, también reitero, es importante desde la agenda de derechos humanos, porque como ustedes saben, no podemos avanzar en una ley de derechos humanos para el Distrito Federal mientras no tengamos constitución, porque hoy lo tenemos prohibido. Hoy no tenemos esa facultad constitucional. En ese sentido, decir que desde luego esto es muy relevante, porque está muy claro que mientras la Ciudad de México se ha mantenido en estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, por lo menos en lo que toca a su legislación y a mucha de su política pública, el resto del país está viviendo en el siglo XX. Entonces, si la Constitución sigue deteniendo al Distrito Federal, pues no podemos apuntalar todas esas políticas de respeto a los derechos humanos que se han dado en el Distrito Federal, y lo digo con toda claridad, desde que la izquierda gobierna esta ciudad. Necesitamos independencia, necesitamos que la ciudadanía del Distrito Federal tenga las leyes que le corresponden, tenga las leyes, tenga la posibilidad de que sus representantes hagan las leyes acordes a la sociedad que ha construido la ciudadanía capitalina. Finalmente, y concluyo con esto, tercer tema, ustedes disculpen que sean tantos, pero pues es que la semana estuvo muy movida, es desde luego matrimonio. Reiterar una vez más nuestra confianza en la Corte. Estamos seguros de que toda la reforma, y más, mucho más después de haber escuchado la solidez de los argumentos de todos los ministros que estuvieron a favor, independientemente del enfoque que le dieran, la verdad es que argumentos muy sólidos, muy profundos, y crece, yo diría incluso, crece nuestra confianza en la ratificación del desechamiento de la inconstitucionalidad, en la aprobación del proyecto presentado por el ministro Valls. Desde luego somos completamente respetuosos de todas las expresiones que se puedan hacer a favor o en contra de esto, pero también insistimos, simple y sencillamente, solicitar que estas expresiones se hagan desde el respeto al marco legal de combate a la discriminación que existe en nuestro país, por un lado, y por otro lado, a quienes representan instituciones de cualquier naturaleza, ya sea partidos políticos, ya sea grupos parlamentarios, etcétera, pues también reiterar la solicitud de que haya un apego a la institucionalidad derivada de la resolución de la Suprema Corte. Las posiciones personales podrán ser siempre muy diversas, pero las institucionales tienen que darse, nos parece, en el marco de la institucionalidad. Y señalar que recibimos con buenas expectativas declaraciones que leímos en los medios de la gobernadora Ivonne Ortega, en el sentido de que analizaría legitimar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto es desde luego una buena noticia. Esperamos que de ese análisis, del análisis que haga, básicamente lo que está diciendo es que lo analizaría, pues que el análisis se haga con fundamento en un enfoque de derechos humanos, porque si se hace desde ahí, entonces
podríamos estar seguros de que el análisis resultaría favorable a esas reformas, máxime en un Estado que sí tiene el matrimonio definido en su Constitución estatal. Es el único Estado que tiene una definición de matrimonio en su Constitución estatal, en donde se define como la unión entre un hombre y una mujer. Ojalá que este análisis, insisto, vaya por el derrotero de los derechos humanos y se convierta en una propuesta